Secretos lunares. Mi nombre es Adrián Vázquez, y durante años fui un astrónomo obsesionado con la Luna. Pasé incontables noches en el observatorio, observando sus cráteres, sus sombras cambiantes y las enigmáticas luces que, de vez en cuando, parpadeaban en su superficie. Al principio, pensé que eran reflejos de meteoros o simples ilusiones ópticas, pero mientras más estudiaba, más me convencía de que algo estaba pasando allá arriba, algo que la ciencia no había podido explicar. Todo cambió la noche del 27 de agosto. Era un evento especial, una superluna. Me encontraba solo en el observatorio, apuntando mi telescopio hacia el borde del cráter Clavius, uno de los más grandes y antiguos. Estaba ajustando el enfoque cuando noté algo que no debía estar allí. Una estructura. Era metálica, reflejaba la luz del sol de una manera que ningún accidente geológico natural podría lograr. Parecía un domo, perfectamente simétrico, y junto a él, una serie de luces que se movían en patrones rítmicos. No eran satélites. No eran drones. No eran humanos. Hice capturas, grabé video, y traté de enviar los datos a mis colegas, pero mi conexión falló de forma inexplicable. Entonces, sucedió algo aún más extraño, todas las luces del observatorio parpadearon, y un zumbido agudo resonó en el aire. Un calor insoportable llenó la sala, y cuando me giré hacia la ventana principal, vi algo que congeló mi sangre. La luna estaba cambiando. No toda, claro. Solo una pequeña parte. La superficie cerca de Clavius comenzó a deformarse, como si algo gigantesco se moviera debajo de la capa de polvo y roca. Era como si estuviera, vivo. De pronto, un destello cegador llenó el cielo nocturno. Cuando recuperé la vista, ya no estaba en el observatorio. Estaba en una sala blanca, sin puertas ni ventanas, rodeado por un zumbido constante y luces parpadeantes en tonos azules y verdes. Frente a mí, una figura humanoide, alta y delgada, con ojos completamente negros, me observaba con una intensidad que atravesaba cualquier lógica humana. No habló, pero algo invadió mi mente, imágenes, sensaciones, pensamientos que no eran míos. Vi ciudades lunares enterradas hace milenios, vi máquinas colosales que moldeaban la superficie de la luna, y vi la Tierra. Vi cómo esos mismos seres la habían visitado, alterado, incluso manipulado a nuestra especie desde nuestros primeros días. Ustedes no debían saber, susurró una voz en mi mente, y de repente, todo se oscureció. Desperté en mi cama, como si nada hubiera pasado. Pero cuando revisé mis cámaras, mis archivos y mi telescopio, todo estaba vacío, borrado. Mi teléfono tenía una sola imagen almacenada, el cráter Clavius, con una pequeña luz parpadeando en el centro. Desde entonces, vivo con la certeza de que no estamos solos, y de que la Luna, esa fiel compañera de la Tierra, guarda secretos que no estamos preparados para enfrentar. Pero a veces me pregunto, ¿por qué me dejaron vivir? ¿Fue una advertencia? ¿O un simple error que un día corregirán? Cada noche, al mirar al cielo, siento que algo, o alguien, me está observando desde allá arriba. Secretos lunares, el umbral de polvo. Siempre fui un tipo práctico. Mi trabajo como ingeniero aeroespacial requería pragmatismo y una devoción casi religiosa por los detalles. Así que cuando me ofrecieron un contrato privado para reparar un rover abandonado en el lado oculto de la Luna, no lo pensé demasiado. El dinero era absurdo, y la idea de caminar por la superficie lunar, aunque aterradora, tenía cierto atractivo. La compañía, llamada Selene Dynamics, era un misterio. No estaba afiliada a ninguna agencia conocida, pero su tecnología era avanzada, mucho más de lo que creía posible. Me enviaron junto a un equipo reducido, 3 técnicos y un piloto. La misión era simple, según ellos, reparar el rover, recuperar datos de un experimento científico fallido y regresar a la Tierra. Sin embargo, desde el primer día, las cosas comenzaron a sentirse incorrectas.
El lado oculto de la Luna es un lugar frío y desolado. Sin el resplandor constante de la Tierra, todo se siente más opresivo, como si el vacío del espacio pesara más allí. A pesar de eso, no tardamos en localizar el rover. Estaba enterrado en polvo lunar, pero intacto. Mientras mis compañeros trabajaban para acceder a los datos, yo inspeccioné los alrededores. Fue entonces cuando lo vi. A unos 100 metros del rover, había una abertura en el suelo, perfectamente circular. Parecía un pozo natural, pero su forma era demasiado precisa. Decidí investigarlo, activando los propulsores de mi traje para acercarme. Cuando miré hacia abajo, mi estómago se hundió. Había luz en el fondo. Era tenue, como el brillo de una luciérnaga atrapada bajo el agua, pero suficiente para no ser natural. Llamé al equipo por el comunicador, pero nadie respondió. Solo escuchaba estática, como si algo interfiriera con la señal. A pesar de eso, no pude resistir la curiosidad. Enganché una línea de seguridad al borde y comencé a descender. A medida que bajaba, el brillo se intensificaba, revelando paredes lisas, cubiertas de extraños símbolos que parecían cambiar cada vez que los miraba. Cuando llegué al fondo, lo vi. Era una puerta. No una puerta como las que conocemos, sino una estructura pulsante, casi viva. Su superficie estaba hecha de un material negro que absorbía toda la luz, y en el centro había un círculo rojo que palpitaba al ritmo de un corazón. Sin pensarlo, extendí la mano hacia él. El contacto fue inmediato y brutal. Mi mente se llenó de imágenes imposibles, vastos paisajes alienígenas, mares de polvo que se extendían hasta el infinito, y una figura colosal que dormía bajo la superficie de la luna, envuelta en cadenas de energía pura. Su presencia era abrumadora, como si me estuviera mirando directamente, evaluando mi existencia. Despiértanos y todo terminará, susurró una voz que no era voz, sino un eco dentro de mi alma. Cuando desperté, estaba en la superficie, junto al rover. Mis compañeros me miraban con preocupación, habían perdido contacto conmigo durante horas. Traté de explicarles lo que había visto, pero solo obtuve miradas incrédulas. Lo extraño fue que, al revisar los datos del rover, encontramos algo inquietante, un mapa detallado del subsuelo lunar, con marcas que señalaban estructuras enterradas en múltiples puntos, todas conectadas al pozo que había explorado. Selene Dynamics nunca nos dejó regresar. Cancelaron la misión, nos pagaron una suma generosa y nos obligaron a firmar contratos de confidencialidad. Pero desde entonces, he tenido sueños recurrentes. En ellos, veo la figura colosal liberándose, y con cada cadena rota, la Tierra se oscurece un poco más. No sé cuánto tiempo tenemos, pero sé que no somos los dueños de la Luna. Somos intrusos. Y algún día, ellos despertarán. Secretos lunares, el fragmento prohibido. Mi nombre es Elías Morán, y trabajé como geólogo en misiones espaciales durante más de una década. Mi especialidad era la extracción de minerales en entornos extremos, pero lo que descubrí en mi última misión lunar nunca debió salir a la luz. La expedición fue financiada por una coalición internacional. Oficialmente, el objetivo era extraer muestras de regolito lunar para analizar su potencial como fuente de energía. Sin embargo, una vez en órbita, nuestro comandante, la capitana Rivera, reveló el verdadero propósito: investigar una señal de origen desconocido detectada por satélites. Esta misión es clasificada, dijo con un tono firme. Cualquier cosa que encontremos, permanece aquí. Nuestra base de operaciones se estableció cerca del cráter Schrödinger, un lugar remoto y poco explorado. La señal parecía provenir de una fisura oculta en el suelo lunar. Lo extraño fue que, al aproximarnos, nuestros equipos de comunicación comenzaron a fallar. El silencio se instaló, roto únicamente por nuestras respiraciones dentro de los trajes. Cuando descendimos a la grieta, encontramos algo que desafió todo lo que conocíamos. Era un fragmento.
Un objeto triangular, de un material oscuro que no reflejaba la luz. Flotaba a unos centímetros del suelo, pulsando con una energía débil pero constante. Al acercarme, sentí un zumbido en mi cabeza, como si algo estuviera intentando comunicarse conmigo. Contra las advertencias de la capitana, extendí la mano y toqué el fragmento. En ese instante, todo cambió. Una visión me invadió, un paisaje lunar transformado, cubierto de torres negras que alcanzaban el cielo estrellado. Criaturas sin forma caminaban entre las estructuras, sus cuerpos cambiando de tamaño y densidad como sombras líquidas. No eran hostiles, pero había algo profundamente inquietante en ellas. Entonces, lo vi, una máquina gigantesca enterrada bajo la superficie de la luna, su núcleo brillando con un calor imposible. «Esto no es tuyo», dijo una voz que resonó dentro de mi mente, grave y antigua. Cuando volví en mí, los demás me observaban con preocupación. Rivera me tomó del brazo, exigiendo que subiera a la superficie, pero no podía apartar la mirada del fragmento. Algo dentro de mí sabía que llevármelo era un error, pero también sabía que dejarlo allí sería peor. Lo subimos a la base y lo almacenamos en un contenedor presurizado. Esa noche, comenzaron los problemas. Primero, las luces parpadearon, luego el aire dentro de la base se volvió pesado, como si algo invisible estuviera presionándonos. Dos de mis compañeros, Martínez y Wang, comenzaron a escuchar voces, susurros que los llamaban por su nombre. El rostro de Martínez palideció cuando me confesó que había visto su propio reflejo en la ventana, pero éste sonreía mientras él no lo hacía. Al tercer día, el fragmento comenzó a emitir un ruido agudo, como una frecuencia destinada a perforar la mente humana. Rivera intentó destruirlo con herramientas de corte, pero las chispas se apagaban antes de tocar la superficie. Fue entonces cuando Wang desapareció. Lo encontramos horas después, dentro de la grieta, murmurando palabras en un idioma que no entendíamos, con la mirada fija en un punto lejano. Cuando lo intentamos mover, gritó con una fuerza que no parecía humana, y su cuerpo comenzó a temblar hasta que se desvaneció en polvo frente a nosotros. Decidimos abandonar la misión, pero antes de hacerlo, el fragmento desapareció del contenedor. Rivera y yo fuimos los únicos en regresar a la nave. Durante el ascenso, vimos algo en la superficie lunar, una sombra gigantesca que no proyectaba ningún objeto visible. De vuelta en la Tierra, el programa fue cerrado abruptamente, y nuestras declaraciones fueron archivadas como delirios por exposición prolongada. Sin embargo, a veces, cuando cierro los ojos, siento ese zumbido en mi cabeza y veo las criaturas entre las torres. Sé que el fragmento no desapareció, solo regresó a donde pertenece. Y algún día, volveremos a escucharlo. Secretos lunares, el cráter de las voces. Mi nombre es Laura Echeverría, y antes de aquella misión, creía que la luna era solo una roca estéril, un lugar desprovisto de cualquier misterio más allá de su belleza. Ahora, sé que estaba equivocada. Fui seleccionada como parte de un equipo científico para una misión especial en el cráter Daedalus, un lugar al que pocos habían llegado debido a su aislamiento en el lado oculto de la luna. La NASA y una corporación privada habían detectado vibraciones extrañas provenientes de allí, como si algo estuviera resonando bajo la superficie. Nuestra tarea era simple: descender al cráter, analizar el fenómeno y reportar cualquier anomalía. Al aterrizar, todo parecía normal. El paisaje era silencioso, inmóvil, como una fotografía eterna. Sin embargo, en cuanto nos aproximamos al centro del cráter, nuestros instrumentos comenzaron a registrar algo extraño, pulsos rítmicos de sonido, demasiado regulares para ser naturales. Lo escuché por primera vez esa noche, mientras ajustaba las antenas del módulo. Era apenas un susurro, un murmullo distante que no provenía de mis compañeros ni de la base. Era algo más. ¿Lo oyes?, le pregunté a Mark, nuestro líder. Es solo interferencia, dijo, aunque su expresión mostraba lo contrario.
Al día siguiente, localizamos la fuente de las vibraciones, una abertura en el suelo, un túnel que descendía hacia las entrañas de la luna. Decidimos explorar, equipándonos con trajes de presión reforzados y linternas de alta potencia. Cuanto más bajábamos, más intensos eran los murmullos, como si miles de voces susurraran palabras imposibles de comprender. El túnel nos llevó a una caverna gigantesca, iluminada por un tenue resplandor verdoso que parecía emanar de las paredes. En el centro, había una estructura monumental, un obelisco negro, cubierto de símbolos que parecían moverse cuando los mirabas demasiado tiempo. Mark, incapaz de contener su curiosidad, tocó el obelisco. En ese instante, las voces se volvieron gritos. La caverna tembló, y una corriente de aire frío nos envolvió, a pesar de que no debería haber atmósfera alguna. Uno de mis compañeros, Hannah, comenzó a gritar, señalando algo en las sombras. Volteé y lo vi, una figura alta, delgada, con extremidades alargadas y un rostro que era un vacío absoluto. Se movía hacia nosotros, pero no caminaba, simplemente estaba más cerca cada vez que parpadeábamos. Mark cayó de rodillas, murmurando palabras en un idioma desconocido. Intentamos arrastrarlo de vuelta al túnel, pero él se resistía, como si estuviera hipnotizado. Ellos siempre han estado aquí, decía entre dientes. Ellos nos crearon, y ahora nos reclaman. Hannah fue la siguiente en sucumbir. Se quedó inmóvil, mirando fijamente al obelisco mientras lágrimas corrían por su rostro. Luego, sin previo aviso, su cuerpo comenzó a descomponerse en un polvo fino, como si nunca hubiera estado allí. Yo fui la única que logró escapar. Cuando regresé a la base, la señal del módulo estaba muerta, y la Tierra no respondía a mis intentos de comunicación. Desde la ventana del módulo, vi el cráter a lo lejos, y juraría que el obelisco brillaba con más intensidad, como un faro llamando a algo más grande. Finalmente, me rescataron semanas después, aunque las autoridades no creyeron mi relato. Dijeron que mi aislamiento había causado alucinaciones, que los demás murieron en un accidente. Pero en las noches silenciosas, cuando miro la luna desde mi ventana, aún escucho los murmullos. Y sé que algo más está esperando allí, enterrado, bajo el polvo y la piedra. Algo que no debimos despertar. Secretos lunares, la ciudad perdida. Mi nombre es Daniel Aranda, y soy arqueólogo. Nunca pensé que mi especialidad, estudiar civilizaciones antiguas, me llevaría más allá de la Tierra. Sin embargo, hace 2 años, recibí una oferta de la Agencia Espacial Internacional que no pude rechazar. Querían mi experiencia para analizar estructuras anómalas encontradas en la Luna. El descubrimiento se mantenía en secreto absoluto. Según los informes, una sonda robótica había detectado una formación subterránea en el cráter Tycho, un lugar que muchos consideran el corazón simbólico del lado visible de la Luna. Las imágenes mostraban algo imposible, una serie de arcos y torres parcialmente enterrados, claramente artificiales. La misión era peligrosa, pero la promesa de ser el primero en explorar una ciudad fuera de nuestro planeta era demasiado tentadora. Cuando nuestro equipo aterrizó, la realidad superó cualquier expectativa. La entrada a la estructura estaba protegida por una capa de cristal lunar que reflejaba las estrellas como un espejo. Con mucho esfuerzo, logramos perforarla, revelando un túnel que descendía en espiral hacia las profundidades. A medida que avanzábamos, la atmósfera cambiaba. Aunque técnicamente no había aire, sentíamos algo denso, una presencia invisible que parecía observarnos. Finalmente, llegamos a una gran cámara iluminada por un resplandor azul que no tenía fuente visible. La ciudad estaba allí. Era una metrópolis en ruinas, construida con un material negro y pulido que absorbía toda la luz. Las estructuras eran colosales, diseñadas para una especie que claramente no era humana. Lo más inquietante era que todo parecía detenido en el tiempo, como si un desastre repentino hubiera petrificado cada rincón.
Mientras tomaba muestras de una inscripción en una pared, sentí un escalofrío. Al mirar hacia atrás, vi una figura en la distancia, alta, esquelética, con extremidades que parecían doblarse en ángulos imposibles. Pensé que era una alucinación, pero cuando intenté avisar a mis compañeros, mi voz no salía. Poco después, uno de los técnicos, Elena, comenzó a gritar. Había tocado una de las estructuras y su piel ahora brillaba con el mismo resplandor azul de la ciudad. Sus ojos estaban completamente negros. Ellos despertarán pronto, dijo, pero su voz no era la suya, sino un eco que venía de todas direcciones. En ese momento, el suelo comenzó a temblar. Una grieta se abrió bajo nuestros pies, y algo enorme emergió de las profundidades, una máquina viva, una amalgama de metal y carne, que se movía con un propósito que no comprendíamos. No atacó, pero su presencia era tan opresiva que apenas podíamos respirar. Supimos que habíamos cometido un error. Intentamos regresar a la superficie, pero el camino de salida estaba bloqueado por aquellas figuras esqueléticas. No se movían rápido, pero cada vez que parpadeábamos, estaban más cerca. Uno por uno, mis compañeros desaparecieron, tragados por las sombras o arrastrados hacia las profundidades. Cuando finalmente llegué al módulo, estaba solo. No sé cómo logré despegar ni cuánto tiempo estuve inconsciente. Lo único que recuerdo es una última visión de la ciudad mientras la luna se hacía más pequeña. Las torres comenzaron a brillar con una intensidad cegadora, como si algo antiguo y poderoso estuviera despertando. De vuelta en la Tierra, nadie me creyó. Dijeron que los registros de la misión se habían perdido, que mis compañeros murieron en un accidente. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo las torres y siento ese resplandor azul atravesándome. Sé que no estamos solos. Pero lo que hay allá arriba no es amigable. Secretos lunares, el santuario oscuro. Soy la doctora Valeria Klein, astrofísica y experta en energías no convencionales. Jamás imaginé que mi trabajo me llevaría a descubrir algo que podría destruirnos a todos. La misión era simple, o eso nos dijeron, estudiar una anomalía gravitacional en el Mare Imbrium, un vasto mar lunar. Algo había perturbado los satélites en órbita, desviándolos ligeramente. No era lo suficientemente intenso como para alarmar al público, pero para los científicos, era un misterio que debía resolverse. Nuestro equipo de 5 aterrizó cerca del epicentro de la anomalía. Todo parecía normal al principio, pero conforme nos acercábamos, los instrumentos comenzaron a fallar. La brújula electrónica giraba sin control, y los detectores de masa registraban un vacío absoluto, como si algo estuviera devorando la materia misma. Entonces lo vimos, una estructura que no pertenecía a la luna, ni al tiempo humano. Era un santuario, o al menos eso parecía. Tallado en roca negra y erosionado por siglos de soledad, se alzaba con un diseño alienígena, geométrico pero desorientador. A medida que nos acercábamos, las paredes parecían cambiar de forma, como si la realidad misma fluctuara a su alrededor. El acceso principal era una puerta alta, triangular, cubierta de símbolos que ninguna civilización terrestre podría haber creado. Mientras los demás discutían si debíamos entrar, yo sentí algo, una atracción inexplicable. Toqué la puerta y, como si me respondiera, ésta se abrió con un gemido bajo y profundo. Dentro, la gravedad era distinta, más ligera, como si algo tirara de nosotros hacia el techo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que brillaban débilmente, pero lo más aterrador era el sonido. No provenía de nuestros trajes ni de los instrumentos. Era un canto lejano, melancólico, que se sentía más que se escuchaba, penetrando la mente como una memoria olvidada. Esto no debería estar aquí, dijo Connor, nuestro ingeniero. Esto no pertenece a ninguna parte, respondió Jensen, nuestro piloto. En el centro del santuario había un altar. Encima, una esfera flotaba, girando lentamente sobre su eje. Era negra como el vacío del espacio, pero al mirarla, sentías que algo te observaba de vuelta.
Cuando intentamos escanearla, la esfera reaccionó. Emitió un destello cegador, y todos escuchamos lo mismo, un grito. No era humano, pero tampoco era una máquina. Era como el eco de 1000 almas atrapadas en un sufrimiento eterno. A partir de ese momento, todo se desmoronó. Connor comenzó a hablar en un idioma desconocido, trazando símbolos en el suelo con las manos temblorosas. Jensen intentó salir corriendo, pero la puerta por la que habíamos entrado ya no estaba allí. Cada vez que intentábamos regresar, el santuario parecía extenderse, sus pasillos multiplicándose en un laberinto imposible. Peor aún, la esfera nos siguió. Flotaba detrás de nosotros, silenciosa pero omnipresente, como un juez esperando emitir su veredicto. Cuando perdimos a Sarah, nuestra bióloga, su desaparición fue tan rápida como incomprensible. Un momento estaba allí, gritando mientras miraba a la esfera, y al siguiente, nada. Solo quedó su sombra proyectada en la pared. Finalmente, solo quedé yo. En mi desesperación, confronté la esfera, gritando a algo que no podía entender. Le pedí que me dejara ir, que me perdonara por profanar su lugar. Fue entonces cuando lo entendí, no estaba pidiendo permiso. El santuario no era un templo. Era una prisión. Y nosotros habíamos roto el sello. No recuerdo cómo regresé al módulo. Mis recuerdos son fragmentos de imágenes, la esfera brillando con un resplandor cegador, las paredes desmoronándose, y un vacío infinito que parecía devorar todo a su paso. Ahora estoy aquí, en la Tierra, pero no me siento sola. En las noches más oscuras, cuando la luna está llena, siento que algo me observa desde arriba. Y sé que el prisionero del santuario no se quedó en la luna. Se vino conmigo.